Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katia Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita, acá nuevamente cumpliéndole la cita a nuestros televidentes que cada día se preocupan más por entender, aprender y estar actualizados en la norma. Doctora Katy, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que nos aqueja a nosotras las mujeres, ya que pasamos por este mes de marzo, que es el mes de emblema de las mujeres, Sí. Y el tema es violencia intrafamiliar en Colombia. Un tema de diario vivir, ¿no? Sí, Blanquita, hay varias televidentes también que nos hacían preguntas que por qué no tocábamos el tema, digamos, de la parte de violencia intrafamiliar, de pronto del manejo de las debilidades que tienen las mujeres frente a algunas situaciones como laborales. Entonces, poco a poco vamos dándole la complacencia a los televidentes. Y vamos resolviendo inquietudes que tiene la comunidad. Bueno, doctora Katy, veo que es otro tema bien interesante. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546 o en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es la violencia intrafamiliar en Colombia? Entrar en la parte central de esta pregunta, quiero destacar, pues, o sea, que para entrar a hacer el análisis de este tema que tenemos hoy en día, o sea, el análisis del tema violencia intrafamiliar, hay unas cifras estadísticas que son preocupantes, o sea, a nivel de Colombia, a nivel de familias, a nivel del mismo estado, donde Medicina Legal reporta un promedio de 32.445 casos de violencia intrafamiliar en lo que corrió en el año 2018. Esas estadísticas están hasta 2018. Vamos a ver que ahorita en 2019 también va a haber 2019 y 2020 va a haber un fenómeno porque viene la parte de la entrada del COVID, un confinamiento, una adecuación de caracteres y
digamos como quien dice, un cohábitat de una pareja, en donde pues tenían que soportarse sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero pues sobre ese estudio es que es alarmante las cifras de violencia intrafamiliar. Medicina Legal decía que existían 24.684 casos que tenían que estar en lo que es la violencia intrafamiliar hacia la mujer, Blanquita. O sea, Sí. hay 24.000 mujeres, o sea, han sido afectadas durante ese periodo. Esas son las cifras estadísticas que nos ha emanado Medicina Legal para ese Muchísimo, periodo. muy alto eso, ¿no? Altísimo, Altísimo. altísimo. Vamos a ver las cifras del 2019 y del 2020. Y supongo que al suceder lo de la pandemia aumentó muchísimo más. Claro, Blanquita, porque hay aspectos que son de convivencia, de manejo de, digamos, de convivencia diaria, Sí. convivencia, digamos, entre un periodo ya que no se esperaba esta emergencia sanitaria. No, para nada. Que de pronto el querer estar dentro de una rutina de una casa da unas depresiones, genera unas circunstancias y una adecuación para la persona. Claro. Blanquita, pero lo más preocupante también que yo analizaba es, de esas 32.000 que reporta Medicina Legal, estamos hablando de 24.000 que son a nivel de mujer. Sí. Pero también se presenta un fenómeno alto que es de 7.761 casos a nivel de hombre. ¿También? A nivel de violencia intrafamiliar. También hay una consecuencia, de pronto hay una liberación de parte de la mujer, sí. De pronto ya no está aceptando que sea la parte opresora el hombre, de pronto ya, o sea, ha abierto esa parte que cohíbe al entrar a hacer una denuncia. Pero vamos a ver, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Porque cuando yo miraba esas estadísticas de Medicina Legal decía, no, pues violencia intrafamiliar me traslada automáticamente a la mujer. Resulta sí. Que no es solamente la mujer, estamos viendo que el hombre también. También, o sea, sí. ¿Qué quiere decir la violencia intrafamiliar? Eso es el uso deliberado de la fuerza física, a nivel de uno mismo, a nivel de otra persona. ¿Qué puede llegar a generar este tipo de uso de fuerza? La muerte, el maltrato, la parte de degradación psicológica, problemas hacia un futuro, el desarrollo, las lesiones personales que se presentan, en fin, o sea, es una agresión el querer dañar a otra persona. Y de pronto pues ahí entra la parte de los penalistas a decir, bueno, se agrede y de pronto hay una parte que se llama ira, intenso dolor, entonces la persona no estaba como en sus 5 sentidos, no estaba en sus cabales. Entonces son situaciones que de pronto se tienen que ir mirando, se tienen que ir tipificando por ley, Blanquita, y son situaciones pues, o sea, que ya en estudios que yo analizaba también en la parte, digamos, de Cuba se presenta un 35% de violencia intrafamiliar, en Argentina se está presentando un 80%, están llegando a un 80%, en la parte de lo que es Venezuela también hay un promedio de 60%, y si analizamos, Blanquita, es la parte a nivel Latinoamérica, sí. México hacia abajo, donde se sufre, existe este tipo de problema, bien sea por la situación económica, yo también digo que afecta también la idiosincrasia que tenga, digamos, determinada región, el machismo que se habla, digamos, a nivel de Latinoamérica, el querer tener el poder, o sea, que el hombre es el que sustenta el hogar, el que trae, digamos, la alimentación, sí. El dinero para la educación para los hijos. Entonces, esto es un machismo, Blanquita, que está arraigado. Y frente a las situaciones de que en un tiempo las mujeres de pronto se cohibían, las mujeres se retraían por temor al que dirán, por el temor, digamos, a la divinidad de Dios, que el matrimonio es para toda la vida, situaciones que eran hacia atrás y que los ancestros no los manejaban
digamos, de otra forma tipológica y que la persona se cohibía al querer denunciar este tipo de situación. Alguna vez yo escuchaba que había en un hogar donde había violencia intrafamiliar y pues la mujer era la afectada. Y yo escuchaba que ella decía, es que yo no me atrevía a denunciar, yo no me atrevía a decir nada, porque me daba temor de que mi esposo era el que me daba todo y si yo denunciaba y todo eso, pues lógico que ya esa relación terminaba y yo para dónde iba a coger, yo qué iba a hacer de mi vida, porque pues él era el que me sostenía a mí y muchas veces pues me imagino que eso es lo que sucede, ¿no? Sí, Blanquita, frente al fenómeno de la violencia intrafamiliar hay otra serie de actuaciones que priman y que debilitan, digamos, a la mujer a tener ese paso en cuanto a la denuncia, en cuanto, digamos, a tomarse algunas terapias psicológicas, unas terapias de pareja. Son situaciones que para mujeres que no es fácil la vida, digamos, en cuanto a la parte económica y dependen únicamente y exclusivamente de la pareja que la acompaña, del esposo. Es muy difícil que de pronto se atreva a llegar a las instancias judiciales o hacer la denuncia por ese temor, por la condición de que depende económicamente de esa persona y de pronto la formación que ha tenido esta persona no le da la seguridad para llegar a adquirir algún trabajo. Yo pienso que en estos casos de violencia intrafamiliar, cuando no hay la denuncia y existe el temor, existe una duda, estamos hablando de un amor propio que se decayó, que la persona de pronto está baja en su autoestima, de pronto ha sido maltratada psicológicamente y esto es una afectación que tenemos que tratarla, porque un país que vive con este tipo de situaciones, Blanquita, es un país que engendra una familia con temor, una familia de pronto que tiene ciertos problemas hacia la adaptabilidad en su vida, digamos, en la mayoría de edad de las personas que conforman el hogar, los hijos. Entonces son patrones que vienen y que van a afectar en una sociedad. Y yo pienso que el mayor correctivo de una familia, lo dice la Constitución política, es proteger la familia. El Estado está en la obligación de proteger la familia. De pronto muchas veces, o sea, se ha sido tan repetitiva esta violencia intrafamiliar que ya en el momento en que acude a una denuncia, bien sea el hombre o bien sea la mujer, ya ha tenido un historial donde ya ha analizado y se ha llevado el tiempo para poder acudir al ente jurisdiccional. Claro. Entonces, ha venido bajo, digamos, unas presiones o ya de pronto su parte, digamos, humana, su depresión, su decadencia, ya como quien dice, explota en un punto máximo. Sí, yo creo que ya llega al punto que ya no aguanta más, ¿no? Sí, Blanquita. Ya se siente de pronto tan desesperada que dice, no, definitivamente no puedo seguir así. Hoy en día, digamos, existen dentro de los conjuntos lo que se llaman los manuales de convivencia. Sí. Entonces, también vemos esa situación, digamos, en diferentes conjuntos residenciales, donde por estar, digamos, como en una torre, en convivencia, como muy junticos, hay situaciones que de pronto se ven en este tipo de conjuntos donde se llega a agredir una pareja, donde de pronto pues está el temor de interferir, entonces ya llega, digamos, al punto en que se hace la denuncia ante la policía. Sí. Pero ¿qué sucede allí, Blanquita? Que se hace la denuncia ante la policía y la mujer está en la potestad de decir, bueno, sí, se va a tomar una acción, se va a tomar una solución, pero si de pronto existe ese temor o esa presión, la persona desiste. Entonces, no es que vayamos, digamos, todos los juristas, los abogados en contra de la situación, toda mujer agredida ya, o sea, tiene que llegar al punto de que se separó, que se divorció. No, Blanquita, de pronto hay situaciones en que si de pronto la mujer va a soportar y va a tener la fuerza de acudir ante las autoridades,
tiene que mirar las opciones de que definitivamente se termina esa relación porque ya no hay una convivencia sana para un hogar, no hay una convivencia sana para unos hijos, porque eso trae consecuencias. Claro. O de pronto se puede llegar al punto, porque me comentaban algunas televidentes, que por qué ellas acudían a la comisaría cuando existía este tipo de violencia, y lo primero que le decía a la trabajadora social es, deben tomarse unos encuentros psicológicos para que de pronto coordinen patrones, reorganicen, tengan como el salvamento. Entonces la respuesta acá es, el Estado tiene que propender la familia, la unidad. O sea, el Estado no está para llegar y con un hacha desbaratar hogares y familias, pero si ya hay una situación en que existe un enemigo, un agresor, o una agresora, o un enemigo, y que llega al punto de violencia intrafamiliar, hay que tomar unas medidas. ¿Por qué, Blanquita? Porque se llega al punto de que se comete un femicidio, sí, o un homicidio. Entonces, son situaciones también que se tienen que prevenir. Pero la violencia intrafamiliar puede empezar también por la misma persona agrediéndose a ella misma o agrediendo a los demás. A los demás, sí. O a los miembros de su familia. O hasta inclusive a los propios hijos, ¿no? Que se han visto casos que hasta los propios hijos también sufren las consecuencias. Sí, Blanquita, o sea, la violencia intrafamiliar rodea una serie de situaciones como violencia entre los cónyuges, violencia entre la pareja, si son compañeros permanentes, sí, violencia a través de los hijos, violencia hacia los ancianos, o violencia hacia con la persona que es el eje principal de la familia. Entonces, la violencia intrafamiliar rodea ciertas situaciones que son los participantes de ese hogar. O sea, sí, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no solamente actuación de hombre hacia mujer, sino que la mujer también puede ser agresora hacia el hombre, los hijos agresores hacia los padres, los, sí, los padres agresores hacia los hijos, o cuando en el caso de que comparten con los padres, personas de la tercera edad, hay agresiones también contra las personas de la tercera edad. Sí, también. Bueno, doctora Katy, bien impresionante todo esto, ¿no? Y que cada día como que se crece más, y con todo esto de la pandemia como que más se ha aumentado. Bueno, sí, continuamos con otra pregunta, doctora Katy. ¿Cuáles casos de violencia intrafamiliar existen? Bueno, estábamos hablando de, digamos, cuáles son los actores. Entonces, los actores están dentro de un hogar, de pronto entre la misma familia, o sea, son... El grupo familiar. Sí, o sea, está dentro de... Papá, mamá, hijos y, digamos, los abuelitos que son adultos mayores. Exacto, ese es el núcleo. Sí. Entonces ahora vamos a ver qué tipo de casos se refiere acá y que existen en Colombia, y que de pronto, pues, o sea este el momento por medio del programa identificar si usted de pronto, señora televidente o señor televidente, se siente o que encaja en este tipo de violencia, no lo dude. Entonces vamos a explicar cada caso. Sí, señor. El abuso sexual es un tipo de caso de violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir este caso de abuso sexual? El abuso sexual es cuando, frente a mi voluntad como pareja, yo no deseo estar con esa persona, no siento la afectación en ese momento, o no estoy en un momento determinado para yo poder tener relaciones sexuales con mi pareja. ¿Qué quiere decir ese abuso sexual? Ese abuso sexual es ir en contra de la voluntad. O sea, el hecho de que la persona le pida que tenga relaciones sexuales y que no se le respete, Blanquita, que no se le respete, que en ese momento la persona no está en la disposición, no quiere tener relaciones, y que la pareja la tome a la fuerza, quiere decir que ha cometido un abuso sexual, que ha trascendido frente a esa palabra. La palabra es no se quiere tener las relaciones,
pero en el momento en que ya sobrepasa esa voluntad mía y que me coge a la fuerza, eso quiere decir que se está cometiendo un abuso sexual frente a la parte de lo que es más íntimo, bien sea entre un hombre o una mujer. Vuelvo y digo, ya hoy en día, Blanquita, estamos hablando del principio de igualdad, tanto sí, para el hombre como para la mujer, porque se han visto casos, Blanquitas, en que de pronto la esposa le pide que estén, que tengan sus relaciones sexuales, y de pronto pues el señor ha tenido un ritmo de un día cansado, agotado, y si pues no complace a la señora y lo toma ella a la fuerza, está cometiendo un abuso sexual también frente a su pareja. Yo lo que les aclaro acá es el que no se me respete mi palabra frente a la situación de las relaciones sexuales, se está sobrepasando ese abuso sexual. Ese sería como el primer caso a nivel de Colombia. Sí. La violencia de género, ¿qué quiere decir, Blanquita? Es la agresión frente a lo despectivo, frente al manejo, digamos, del no respeto de, si vamos a ver la comunidad LGTBI, que de pronto se esté agrediendo, se le forme un bullying, que no se le respete, que no se le tenga en cuenta su condición, bien sea como mujer, como lesbiana, como gay, o sea, o como hombre, que no se respete ese tipo de condición y se degrade, estamos cometiendo un tipo de violencia contra género, se llama esta parte. Entonces, eso también es un caso que se tilda acá en Colombia, que se maneja también y que pues algunas personas, digamos, lo toman de pronto como algo jocoso o como un bullying o como la risa en el momento, pero no se están dando cuenta de pronto que el agresor está degradando esa parte psicológica de esa persona. Entonces, esa violencia de género no la debemos permitir. De igual forma, también yo podría decir que la violencia de género se da cuando se es degradante por parte del cónyuge o el compañero, cuando degrada a su señora en el sentido de usted como mujer no sirve, usted no sirve sino para cocinar o para solo estar chismoseando. Entonces, son situaciones que agreden y golpean a la persona, le están dando, digamos, como un valor de menosprecio, básicamente sería ahí. Sí. La violencia, sí, la violencia doméstica es otro tipo de caso de violencia intrafamiliar que existe en Colombia. ¿La violencia qué? Perdón, doctora. Doméstica. Ah, doméstica. O sea, dentro del hogar. Dentro del hogar. ¿Qué quiere decir esta violencia doméstica? De pronto son las mismas degradaciones que estábamos hablando. Sí. Estamos hablando también frente al manejo, digamos, yo soy el hombre de la casa, yo aprovisiono, yo pago servicios, yo pago educación de los hijos, ¿y usted qué hace? Entonces, ese es no tener por encima que el trabajo que está desempeñando una ama de casa o la señora que se dedica todo el tiempo a su hogar, o sea, no es tener el equilibrio de, digamos, del rol de ama de casa, de madre, de compañera o de esposa. Entonces empieza la degradación, o de pronto, digamos, en el caso que el compañero o el cónyuge le toque, no consiguió trabajo y la que trabaja es la señora de la casa, y que llegue, digamos, en cierto tipo de violencia, de pronto de golpe, agresiones, menosprecios, este tipo de violencia que se desarrolla dentro del hogar en degradación es una violencia que la llamamos violencia doméstica, o sea, está dentro del hogar. Sí. ¿Cómo se presenta? No se presenta, digamos, con agresiones, con lesiones, no, pero se presenta con una parte, digamos, de léxico y atropellos psicológicos que están afectando allí el hogar. ¿A quién esta de pronto se podría colocar cuando el esposo o la esposa, bueno, digamos que ambos trabajan y ambos aportan para ese hogar, pero cuando alguno de ellos se queda sin trabajo, ¿se puede decir que eso puede ser violencia doméstica?
porque como comienzan los problemas precisamente porque ya no tienen los mismos ingresos que tenían antes, entonces han disminuido y con lo que uno provee, pues le toca proveer para el resto de gastos, o sea, para cubrir todo. ¿Se podría incluir ahí o no? Podríamos hablar, Blanquita, que esa situación que surge en el momento es el detonante para que empiece una violencia doméstica. Que a raíz de la situación económica que vive la pareja, de ahí surgen los problemas, más problemas de los que hay. Exacto, da pie para que alguno, o sea, si no existe, Blanquita, el equilibrio, si no existe un previo acuerdo, si no existe, digamos, como la comprensión, el diálogo dentro de esa pareja, se puede dar la opresión del mayor. Yo lo llamo la opresión del mayor, el que tiene, el que lleva, el que trae. Todos tenemos que pasar por una serie de situaciones de, digamos, de desbalances, sí. Digamos, en un momento hay una abundancia, en otro momento hay escasez, pero hay que tener, digamos, los 4 sentidos para asumir esta situación. Sí. Entonces, esa parte que me comenta Blanquita es el detonante para que empiecen los problemas, digamos, de degradación doméstica, pasen a gritos y pasen luego a golpes. A golpes, porque sí. No existe una compatibilidad de caracteres que llaman las parejas cuando ya no se entienden y definitivamente sí. La maquinita dejó de ser engranada. Entonces pasa como que a soltarse algún piñón y a irse soltando cada vez más. Entonces sí son detonantes que se dan para que se presente la violencia doméstica. Existe también otro tipo de violencia que es violencia contra los menores de edad. La violencia contra los menores de edad uno la va, digamos, como clasificando también porque puede haber una violencia física de golpes, como puede haber una violencia psicológica. La violencia física es la agresión que tienen los padres hacia el menor o uno de los padres hacia el menor, y que existe el temor, digamos, en muchos hogares que están los menores y la madre no interfiere porque como es el señor de la casa el que aprovisiona y ella simplemente está en el hogar organizando, entonces no hay valor para que tenga poder de decisión, poder de intervención. Entonces esta violencia que genera, digamos, uno de los padres o los dos padres contra el menor es una violencia física de golpes que agrede. Sí. Y la otra violencia es la degradación, el maltrato psicológico hacia los hijos, hacia los menores de edad que están dentro de ese hogar. Y, o sea, ¿por qué es tan importante esta situación? Y queremos, o sea, como que acá en Santel que las personas razonen sobre estos puntos de vista, porque estos son como los pilares que se dan dentro de una sociedad. Y si tenemos en una familia este tipo de problemas, los pilares que van saliendo, o sea, esos hombres del mañana de pronto tienen sus problemas psicológicos, sus depresiones, situaciones que no explotaron en el momento y que de pronto al volver a armar un hogar o al establecer un hogar, este hombre del pasado que vivió con violencia va a ser repetitivo porque no se coordinaron, porque no se asistió a una parte psicológica o porque se tuvo el temor, digamos, de romper ese mismo ítem que lleva a esa familia. Entonces, eso tiene su ciencia en cuanto a que se dejan unos patrones que van a estar marcados ahí hacia un futuro y que pues a nivel de la norma colombiana, yo cuando estudiaba este tema decía, sí, somos demasiado inteligentes acá en establecer normas, pero a veces somos demasiado mediocres para cumplir las normas. Sí, claro. Entonces son situaciones que están las normas, apalanquémonos en esas normas. Si están las normas ahí, acudamos a una protección, a una medida de protección contra mi ser, contra mi cuerpo. No lleguemos al punto de que sigue la violencia hasta que termina en un femicidio, lo que yo les decía, o en un homicidio. Y entonces, que termina mal, ¿no? Porque escuchaba yo el caso de, o sea, no he podido entender, pero bueno, estaba la pareja, tengo entendido que el señor no es el papá de la niña,
pero cuentan que la niña se desapareció, que unos dicen que la niña parece que la mamá la regaló o que parece que la botó al río, entonces no se sabe en sí, y todo eso son qué, o sea, a qué lleva que a ella hubiera cometido ese crimen, porque pues es un crimen, ¿no? Así lo hubiera regalado o lo hubiera botado al río, como dicen, es un crimen, o sea, problemas psicológicos o qué. O de pronto miedos o temores, y la forma como ella de rechazar esos miedos hacia la niña, creo yo, cometió ese error. Sí, habla Blanquita de Sara Sofía Galván, sí. Un caso que ha estado, digamos... Que lo escuché por lo menos ayer y yo no lo he podido entender, pero pues yo lo que entiendo es, algún problema tuvo la pareja, me imagino, y la reacción de ella fue como desquitarse con la niña. ¿Por qué? Si un niño es lo más indefenso que hay. Sí, es impresionante, y tanto a Blanquita como a muchas mujeres y también a muchos hombres le ha marcado el corazón para aquellos que somos padres, porque no cabe dentro de una cabeza cómo es que existe una situación de que, y sobre todo que es una niña tan bonita, tan hermosa, entonces no encaja la situación de cómo esta pareja va a llegar al punto de degradar a esta criatura. Sí, claro, y más siendo la mamá, porque uno, pues también han sucedido casos donde son los papás, ¿no? Pero en este caso una mamá, que uno como mujer carga un bebé 9 meses, que lo cría, que lo saca adelante, y llegar a este punto y no sé. Sí, Blanquita, ahí... Increíble. Ahí está, o sea, ahí está la parte educativa de este programa. Que, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en función social? Aprenda y tenga en cuenta las normas. Claro. ¿Por qué? Porque estas situaciones, como el caso de Sara Sofía, si uno empieza como a recorrer hacia atrás la vida de ella, que de pronto salió de un hogar donde había violencia intrafamiliar, de pronto fue una niña que tuvo en un momento de pasión y que no vio más allá, de pronto con el peligro de que quedara embarazada. Sí. Entonces es una situación que viene con unos patrones psicológicos, y sí, acertadamente hay violencia doméstica, ha existido violencia y abuso sexual contra esta persona. Entonces acá se ven las repercusiones. Sí, ¿qué sucede, Blanquita, con este caso? En este caso es de pronto que está tan débil de pronto en su amor propio, en sus situaciones, digamos, como mujer, que ya ella de pronto el ser y la parte del sentir como madre de pronto no la tiene como tan estipulada y tan consolidada, y la lleva y la obliga a decir situaciones que analizaba yo como abogada en el momento, en la parte penal, donde él dice que ella manifiesta que la metió dentro de una bolsa, la forró porque se le murió la niña y la arrojó a un río. Entonces estamos viendo el nivel psicológico de esta persona y qué consecuencias ha tenido. Ahora, otra situación, Blanquita, que de pronto ella dice, no, ya, o sea, esa situación no pasó, yo la vendí, yo la regalé, porque no la puedo tener dentro de un hogar sano. Pero ¿qué sucede, Blanquita? Que analizando la parte, digamos, jurídica de este caso que estamos viendo de esta menor, y es una agresión contra esta menor, y Dios quiera pues que aparezca y que esté, o sea, que estén bien, porque no desea uno que de pronto esta persona haya llegado a ese momento de que su mente la nubló y no supo cómo, digamos, si de pronto se le murió la niña. Yo analizaba, ella estaba en custodia, el bienestar familiar. Sí, porque tengo entendido que la tenía, era una hermana en custodia, ¿no? Correcto. Y que ella fue a sacarla, o sea, fue a donde la hermana a decirle que pues le diera a la niña, que le iba a sacar a darle una vuelta y que al otro día la regresaba, pero pues... Sí, entonces si vemos, Blanquita, hay unas situaciones que protegen. Claro. Para analizar, digamos, este caso de Sofía, en donde ya habían tomado la prevención, porque existía alguna alarma de violencia contra la niña. Sí.
o de no capacidad de esta madre para el cuidado de esta menor. Entonces, como existía esta situación, ¿qué sucede, Blanquita? Se tomaron las cartas en En el asunto, claro. Bienestar Familiar interfirió allí Sí, por medio de la familia, o sea, por medio de la tía, sí, para que le generaran la custodia. sí, De pronto allí se obró de buena fe en que la madre tiene sentimientos y la sí, tía llegó y le dijo, sí, claro, usted es la mamá, puede pasearla, tráigamela ahora. Pero es la situación de que acá existe una violencia contra menor y sí. es delicadísimo el caso y vamos a ver las consecuencias que nos dicen, digamos, las noticias en un futuro sobre las penas y el castigo que tenga acá la madre de esta menor frente a la situación si aparece y aparece, pues Dios quiera viva. ¿Cuál es la tipificación? Porque en estos casos ya hay una serie de delitos como es, digamos, el tomar la niña sin el permiso previo de la persona que le habían asignado la custodia, el agredir contra ese cuerpo, contra esa vida, el tomarse una situación fuera de la norma porque está restringida. Entonces, no hemos visto bien el caso, pero pues hay que mirar si de pronto, o sea, existía la violencia para haber tomado la niña esta tía, o sea, para haberla Sí, tenido claro, para que ella la como en tuviera en custodia, custodia. en custodia. Entonces, este tipo de violencia sí, o sea, vamos a ver más adelante cómo la norma nos la está tipificando, cómo la norma nos dice que, digamos, está generando una sanción bien sea de tipo intramural o una sanción extramural, bien sea económica, pero son situaciones que se deben solucionar y que se deben cortar esos lazos antes de que sucedan situaciones tan graves como la que se está viendo ahorita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y vamos a un corto. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con las preguntas que nos han llegado para el día de hoy. ¿Cuáles son las sanciones por violencia intrafamiliar? Bueno, las sanciones a nivel de la violencia intrafamiliar están tipificadas dentro del Código Penal.
¿Qué quiere decir esto? Que dentro del código está la tipificación del delito, porque ya vamos a ver más adelante qué tipo de violencia y a qué viene a encajarse dentro del Código Penal. Básicamente en el artículo 229 nos habla que el autor de la violencia intrafamiliar tendrá una pena mayor en prisión de 4 años a 8 años. Si la violencia intrafamiliar es realizada contra un menor de edad o contra un adolescente o una mujer o una persona de 60 años o de pronto también, Blanquita, una persona discapacitada que se encuentre en estado de indefensión, sí, o cualquier condición física que le dé como la movilidad o que pueda, digamos, como defenderse, esta pena que les estaba hablando de 4 a 8 años puede aumentar a la mitad en 3/4 partes. Esa es la tipificación que nos dice, digamos, el Código Penal. También el Código Penal, Blanquita, habla que si el autor reincide en el delito, o sea, que es una persona que reincide, que promete que no lo va a volver a hacer y que de pronto ya ha sido tipificado, también se le puede aumentar a 10 años, porque esto quiere decir que la persona no ha tenido la voluntad, no ha tenido, digamos, el carácter, de pronto no ha tenido como la ayuda psicológica para poder salir como, digamos, de esta situación que lo conlleva a tener como, digamos, esta agresión. Entonces, esas son como las sanciones que tiene el código penal. Pero también existe, digamos, como la parte en norma que nos apalanca a nosotros los abogados para poder tipificar, digamos, lo que es el delito. Encontramos que el artículo 13 de la Constitución Política nos habla que toda persona es libre, que el Estado propenderá que esta persona tenga, digamos, las condiciones físico-mentales, que esté, digamos, adaptada para estar acá dentro de la sociedad, condición que de pronto, pues, hoy en día no ponemos cuidado, digamos, en algunas localidades en donde de pronto hay programas de prevención, de promoción. Entonces, o sea, en cuanto a qué, cómo establecer lo de la familia, cómo establecer microempresas, cómo establecer, digamos, algunas situaciones económicas, algunas situaciones de participación psicológica. Entonces, yo sí los invito a que estén pendientes, digamos, si en su sector, en su localidad está, digamos, programas de apoyo, que se preocupen, que son programas que el Estado no los está brindando. Es totalmente gratis. ¿Por qué? Porque es una condición de obligación del Estado propender esa estabilidad a nivel de los cohabitantes del país. También en el artículo 42 de la Constitución nos está hablando que la familia se debe cuidar. La familia es el centro, el núcleo de la sociedad, lo que estábamos hablando ahora, Blanquita. También existió una resolución que salió en el año 93, en donde se realizó una asamblea. Allí se instituía lo que era la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eso fue en el año del 93, Blanquita. Imagínense que venimos, instaurando normas y normas. Posteriormente se habla de la Ley 248 del 95, en donde existió una convención donde se hablaba de la violencia contra la mujer. Esta convención se realizó en la ciudad de Belém do Brasil. Allí se estableció políticas a nivel internacionales. Digamos, ya empezaba como a surgir el problema de que el mundo tenía que unificarse para poder dar la protección. Luego, posteriormente, estamos hablando de la Ley 294 del 96, que instauró el artículo 42, en donde propende la familia y la protección psicológica. Viene lo que es el Código Penal, que es la Ley 599 del 2000, que estábamos hablando del artículo 229, sí, donde se habla de la violencia intrafamiliar. ¿A qué voy yo con esta situación de las normas, Blanquita? A que el Estado se ha preocupado, el Estado ha visto todas esas estadísticas a nivel de Colombia, a nivel del mundo, a nivel de los países suramericanos, y ¿qué es lo que ha buscado? Poner como unas reglas, establecer unas condiciones, ubicar las leyes para que se vaya disminuyendo esta situación,
se vaya como adecuando a la situación de la violencia intrafamiliar. Existe desde el pasado, va a existir y van a estar presentes, porque pues la condición son de países, digamos, machistas, lo que hemos hablado. Sí. Para el año del 2008, Blanquita, también se estableció la ley 1257, que esta ley fue muy importante. ¿Por qué, Blanquita? Porque acá se hablaban de normas que buscaran sensibilizar, prevenir. O sea, acá ya se hablaba era de la condición, o sea, como mirar y propender qué le pasa a usted, cuáles son los actores para que usted empiece este tipo de violencia, existe algún problema psicológico, o sea, ya la norma fue más allá, Blanquita, la norma ya estaba... Ya entran a estudiar el por qué sucede esa violencia, ¿cierto? Esa parte, digamos, la maneja la parte, digamos, de los psiquiatras, los sí. psicólogos, pero acá es recomendaciones sobre sí. estudios que han venido donde decían, miremos la forma de prevenir. Sí, si claro. usted siente que le van a apretar una mano, no llevan, digamos, 2 días de casado, ¿qué tipo de violencia es esa? Tome acciones, verifique con la persona que está, o sea, no espere a que no deje pasar el tiempo. Exacto, no espere a que se vengan situaciones que sean ya de mayor talante y que de pronto den una situación de una violencia ya entre los dos. Entonces, ayude a prevenir. Esta ley me pareció que estaba dando como un marco de aprendizaje para que la persona, o no aprendizaje, Blanquita, sino para que la persona tomara las acciones. Y de hecho muchas veces cuando se empezó a, digamos, a tipificar con esta norma, existió una población, digamos, de 100 personas, 10 hombres, que tuvieron como la condición de caer en la cuenta y decir, sí, yo tengo un problema. Entonces, más allá de castigar con la norma, lo que se buscaba era la prevención. Ya hoy en día lo que se busca es la alerta y la capacitación que hacer en determinado momento. En el año de 2012 salió la ley 1542, que ella ya tipificó lo que es la parte de la protección y el acudir a las autoridades judiciales, porque, o sea, se estaba hablando, digamos, de querellas. Si usted tiene algún tipo de agresión, acuda a la policía, verifique cómo está digamos, la herida, si fue una violencia de género, si fue una agresión en lesiones, si de pronto hubo una agresión a nivel psicológica o a nivel económica. Entonces llegue al punto de que usted trate como de mediar esta situación. ¿Qué es lo bonito? Que hoy en día ya en el 2019 salió una norma que estableció también la tipificación del artículo frente a la violencia intrafamiliar, que hablaba ya lo que les estaba diciendo frente al código, de una pena de 4 a 8 años. Sí. Cuando de pronto, digamos, Blanquita, en una época anterior la persona sufría una agresión, una violencia intrafamiliar, una degradación, y esto era el temor para no acudir, o las personas acudían y no tenían como la solución mediática, porque decían, tómese una terapia psicológica y trate de no volverlo a hacer. No había como la importancia que se está viendo hoy en día a esa situación. Claro. Entonces, aparte de eso, Blanquita, tenemos que identificar cuáles son los tipos de violencia, digamos, intrafamiliar, que son, pues, o sea, conocidos a nivel así de Colombia. Estamos hablando de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia de género. Sí, señor. Hablamos de violencia. ¿Por qué? Porque se está usando la fuerza, se está tratando de, digamos, de amenazar, de agredir a la persona, como es el caso de la violencia física. En la parte psicológica se presentan las humillaciones, los insultos, las amenazas verbales. ¿Qué hace esto? ¿Qué busca? Lastimar a la persona, herir las emociones de las personas, llegar a degradarla, tener como, digamos, el poder de esa mano superior. Pero no lo está haciendo con una agresión física, sino lo está haciendo a nivel de su vocabulario, de su condición de pensar, de su condición de arrastrar a la persona. Sí. La parte sexual era lo que estábamos hablando, Blanquita, que de pronto es llegar a cometer un abuso, de pronto entrar al acceso carnal violento, porque decir, no, es que
pues él me trató con amor, pero es que yo no quería y fue a la fuerza. No, hay un acceso carnal Claro. violento, señora. Y Usted, como el no respetar que ella o él dijo no, ¿no? o sea, es tan sagrado, Blanquita, respetar esa palabra, no. Es decir, si a mí no me provoca, si no soy amante del pescado y me lo ofrecen y me lo quieren ya meter por entre los ojos, no me gusta, no quiero, respétese mi palabra, mi Claro. condición. Ahora, en cuanto a la parte económica y esa violencia, se trata, digamos, de la parte del manejo financiero, que generalmente, pues, o sea, es realizada por el padre o la cabeza que tenga la condición económica ahí. ¿Por qué, Blanquita? Porque se está abusando de la parte económica donde está recibiendo uno o más el dinero para ese hogar. Entonces, se aprovecha de lo que decía Blanquita, de oprimir a esa persona. También se habla lo que decíamos en un principio, el género, la violencia, el bullying, el manejo, digamos, de opresión dominante masculina o el agresor principal. Yo quiero que con esto las personas se identifiquen o encuadren en qué tipo, digamos, de violencia si está siendo amenazado, si está sintiéndose que tiene ese tipo de violencia. O sea, siéntase que si encaja en alguno de estos modelos que le hemos dicho, es porque está recibiendo una violencia intrafamiliar. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas esas aclaraciones y vamos a un corto. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Triple Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, vamos con la última pregunta que tenemos para el programa del día de hoy. ¿A quién se debe acudir en caso de violencia intrafamiliar? Bueno, Blanquita, en Colombia tenemos las comisarías de familia. En cada localidad existe, digamos, las comisarías, existen, digamos, unos supercades también. Pero generalmente dentro de cada localidad está esta potestad de lo que otorga, digamos, a lo que es el bienestar familiar, las comisarías de familia, que a través de ellas pueden contar con medidas de protección para los menores de edad, para los adolescentes o para cualquier miembro de la familia que sufra la violencia intrafamiliar. Lo ideal es que dentro de la comisaría que encuentre cercana
a la persona que se siente víctima de este maltrato, de esta violencia intrafamiliar, genere su respectiva denuncia, cuéntele a la trabajadora que está allí qué tipo de violencia está presentando, cómo se está sintiendo. Porque ahorita Blanquita nos escribía una señora al WhatsApp y decía que su esposo le hace alardes, que la degradan, que le dicen que es una persona gorda, que no ha bajado de peso, que se va a conseguir otra persona. Pues obviamente, o sea, desde acá le decimos, está sufriendo una violencia psicológica que la está degradando. Esa situación la pone en su parte psicológica pues mal, o sea, son situaciones, o sea, de pronto pueda Blanquita que en el momento él esté haciendo como un tipo de chanza o que de pronto no tiene la persuasión para decirle, oye, estás subida de peso, por favor empieza una dieta. Es muy diferente eso, Blanquita, a degradarla, a darle como una personalidad de que no sirve y que es una persona que está, digamos, deteriorada para él y que la va a cambiar. Eso sí es un tipo de violencia, digamos, contra esa persona psicológica de degradación. ¿A dónde más podemos acudir, Blanquita? A la Policía Nacional. Si la persona o algún miembro de la familia se siente, digamos, privado de la libertad, existen amenazas verbales o físicas que comprometan la vida, como por decirle, si usted no se comporta bien, yo la voy a matar, si usted la próxima vez no tiene la comida como a mí me gusta, le voy a dar una leñera, le voy a pegar, la voy a maltratar. Todo ese tipo de amenazas son de cuidado. ¿A dónde deben acudir, mis señores? A la Policía Nacional. También se puede. Sí, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también es otra entidad donde si existen víctimas menores de edad o adolescentes, ya bien sea maltrato de palabra, maltrato físico o sexual, también puede acudir la persona allí a manifestar esta parte. También existen las líneas gratuitas, Blanquita, que por medio del teléfono también puede hacer su manifestación de lo que le está sucediendo a esa persona frente a la violencia intrafamiliar. Existen también abogados de familia, o sea, a nivel, digamos, de nosotros los juristas que están especializados en la parte de familias, ya si la persona, digamos, siente una agresión, si de pronto siente que existe, digamos, algunos tocamientos frente a algún menor por parte de su pareja, o sea, siempre esté con los 5 sentidos y alerta porque pues, o sea, hay situaciones psicológicas que los niños las manifiestan frente a comportamientos que no son normales y que pueden tener esas consecuencias. También puede acudir a la Secretaría de Salud para que allí, pues, o sea, le otorguen un especialista en los casos de violencia intrafamiliar, digamos, de golpes, de agresiones, a nivel también de delitos sexuales que se presenten. La personería, Blanquita, la personería también está en capacidad de escuchar a las personas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Ya en caso extremo, como los casos ya de delitos que son ya, que han sido actuados, que han sido, digamos, que ya son vivenciales, como las lesiones personales, como el abuso sexual o el delito ya, digamos, de la violencia sexual hacia la persona, el acceso carnal, la violación, ya usted debería acudir a la Fiscalía. Entonces yo pienso que por medio acá de Santel nosotros le hemos dado ya las bases de que si usted tiene o siente que está actuando frente a un síntoma, digámoslo así, de violencia intrafamiliar, o sea, no deje pasar el tiempo, no espere a que sucedan cosas que de pronto no tengan solución. Tome acciones en el momento, sepa ya que los casos de violencia se pueden presentar de diferentes formas y ya sabe a dónde acudir, a qué entidad lo puede, digamos, direccionar. Bueno, doctora Katy, tengo una pregunta. He escuchado de que a veces cuando hay violencia intrafamiliar dicen que la persona debe dirigirse a medicina legal. Bueno, Blanquita, cuando existe este tipo de violencia, digamos, un acceso carnal violento, un abuso sexual,
bien sea, digamos, contra la persona que está, digamos, la compañera o la cónyuge, o digamos el caso que se presenta hoy en día muy repetitivo, que es actos abusivos en menor de 14 años o contra los menores. ¿Cuál es la primera parte para actuar, Blanquita? Denunciar, acudir a la entidad. Ahora último que estábamos hablando, que si usted siente ya una agresión, existe una posibilidad, digamos, de unos actos abusivos o una violación, un acceso carnal, usted debe acudir a la fiscalía. ¿Quién se encarga de generar la orden para ir a medicina legal? Directamente esta autoridad le da la orden para que vaya a medicina legal, evalúen cómo está la persona, si presentó lesiones, si de pronto hubo una riña entre la pareja y de pronto fue agredida en un ojo, de pronto lacerada o de pronto tiene puños, o sea, alguna lesión que le afecte a la persona, acude ante el ente para que le genere la orden para ir a medicina legal, porque obviamente, Blanquita, eso genera una incapacidad. Claro. Doctora Katy, muchas gracias por esas aclaraciones y por esta en especial. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.